En un lugar situado en las profundidades de lo que nosotros conocemos como la Tierra, existe un mundo llamado Endra, en donde algunas personas nacen con la habilidad de generar armas con el poder de sus almas. Y precisamente a este mundo es a donde nuestro prota fue transportado. Y aunque todos lo veían como un forastero, no sabían que el tipo escondía un gran secreto, además de que poseía un gran nivel, gracias al cual logró librar batallas en las que estuvo a punto de perder la vida. Así que si te interesa esa historia, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo Endrite. La historia comienza con nuestro prota, Shu, un chico tan normal como tú o como yo, con la única peculiaridad de ser un fanático de las rocas. Aunque no nos centremos mucho en eso. Por cierto, este estaba esperando a su padre junto a su madre para celebrar el día de su cumpleaños. Pero como el tipo era un adicto al trabajo, siempre llegaba tarde a casa, por lo que el prota se dirigió a su laboratorio para llevarlo a rastras consigo. Por cierto, su padre era un científico, pero cuando Shu llegó a su oficina no lo encontró por ninguna parte. Lo que sí encontró fue una extraña roca brillante que de inmediato llamó su atención. Pero al tomarla, esta comenzó a emanar una luz muy intensa, de la cual un portal apareció. Sí, como lo oyen, y dicho portal terminó tragándose a nuestro prota. Por otro lado, nos presentan a Emilio, un príncipe de Endra, un mundo ubicado en las profundidades de la Tierra, el cual estaba intentando acabar con la vida de su padre, el rey. O bueno, más bien con la de su padre adoptivo, pero al fallar en el intento, terminó siendo arrestado por los guardias de su padre. Y mientras este estaba encarcelado, el portal que se había tragado a nuestro prota apareció. Sí, justo en medio del calabozo, y dejó tirado a Shu, el cual no sabía qué estaba pasando ni dónde rayos estaba, pero al príncipe le preguntó si él provenía de la superficie, a lo que el prota no supo ni qué contestarle, ya que el tipo no sabía que ya no estaba más en su mundo. Pero mientras ambos conversaban, los soldados del rey aparecieron y de inmediato intentaron acabar con el prota al verlo como un intruso. Pero entonces de su interior apareció una increíble arma y con puro instinto de supervivencia se encargó de acabar con ellos con un solo ataque, liberando al príncipe en el transcurso, y eso que nunca había utilizado un arma. Bueno, y dicho príncipe lo ayudó a escapar del castillo, pero mientras estos huían fueron interceptados por un hombre mitad bestia, que de inmediato se abalanzó sobre ellos, pero el príncipe, al igual que el prota lo había hecho, liberó una especie de lanza, con la cual le hizo frente al tipo. Aún así no era rival para aquella bestia, que intentaba acabar con el prota a toda costa, por lo que no les quedó más opción que huir usando un río cercano. Y así, luego de al fin ponerse a salvo, el prota le preguntó que qué rayos estaba pasando y a dónde había llegado, a lo que Emilio le explicó que había llegado a Endra, un lugar ubicado en las profundidades de su mundo, y debían escapar lo antes posible, antes de que el rey los interceptara. Afortunadamente, mientras escapaban, se encontraron con Alicia, una vieja amiga de Emilio, y su pequeño dragón, con la cual se pusieron en busca de un viejo conocido que los podría ayudar. Y luego de ser atacados por un jabalí y caer en una de las trampas que el tipo que buscaban habían colocado, por fin lograron encontrarlo. Su nombre era Pascal, un inventor de ese país y viejo conocido del príncipe. Y luego de presentarse y decirle que Shu provenía de la superficie, el tipo lo llevó a su guarida, donde el prota le explicó de mejor manera todo lo que había sucedido, sobre cómo con ayuda de una extraña roca había viajado hasta ese lugar, aunque el científico no se podía explicar de muy buena manera cómo había logrado cruzar de un mundo al otro, ya que los humanos no tenían conocimiento sobre Endra, además de que si provenía de la superficie porque era capaz de usar una reliquia, es decir, la espada que el prota sacaba de su interior. Por cierto, dichas armas solo algunas personas en Endra pueden usarlas, y se generan con el poder de sus almas y de las partículas que se originan en ese mundo. Pero bueno, luego de esta explicación, el científico le dijo al prota que la única forma de regresar a su mundo era con Babilonia, una especie de máquina en la que él había estado trabajando por órdenes del rey, pero que era muy peligroso intentarlo. Lastimosamente para su mala suerte, mientras esos platicaban, el ejército del rey los encontró y comenzaron a atacar el lugar. Afortunadamente, con uno de los inventos de Pascal lograron escapar y ponerse a salvo en una guarida secreta, porque sí, el tipo estaba lleno de trucos. Pero dejando todo esto a un lado, Emilio le contó a Pascal que la razón por la que lo perseguían era porque había intentado acabar con la vida del rey, cosa que dejó impresionado a Pascal, que aunque el rey no le caía muy bien por intentar cruzar de Endra hacia la superficie, no creía que mereciera perder la vida. Pero el príncipe le explicó que hace tiempo había escuchado rumores acerca de que el rey había acabado con la vida de su padre, el anterior rey, esto para quedarse con el trono, y era por esto que toda su vida había estado entrenando para cumplir con su venganza. Después de esto, Emilio y el prota fueron a cazar algo para comer, pero mientras lo hacían, el príncipe se dio cuenta de que Shu no era un tipo normal, ya que escondía un gran poder, con el cual por cierto le terminó salvando la vida.
Pero bueno, luego de esto el príncipe le dijo al prota que lo ayudaría a regresar a su mundo, eso sí, si antes le prestaba su poder para vengarse de su padre, prometiéndole que luego de hacerlo lo llevaría a Babilonia para que pudiera regresar a su hogar, a lo que el prota sin más opciones terminó accediendo. Y así, cuando la noche llegó y los otros estuvieron dormidos, terminaron dejando la guarida para buscar más aliados. Aunque mientras esto lo hacían, fueron interceptados por Ignautus, una organización de forajidos, pero precisamente dichos forajidos eran los refuerzos que Emilio había estado buscando, ya que sí, Emilio les quería proponer formar una alianza con la misión de acabar con el rey, ya que sabía que los tipos buscaban su cabeza para llevar a cabo su revolución, y Emilio estaba dispuesto a compartir toda la información que tenía para así al fin acabar con su padre, pero no contaba con que Demetrio, el líder de los tipos, se negaría rotundamente a cooperar con él, ya que él no estaba buscando acabar con la vida del rey, además de que al preguntarle qué haría con el reino luego de acabar con su padre, Emilio no supo cómo contestar, y le dio la razón a Demetrio, que creía que él era un príncipe mediocre, pero al escuchar estas palabras, Emilio de inmediato lo atacó. Sin embargo, Demetrio sin muchas dificultades se deshizo de él, ya que sus habilidades eran muy superiores, y aunque el prota intentó ayudar, Demetrio de igual forma lo venció sin problemas, ya que aunque Shu tenía más habilidades que el príncipe, aún era muy inexperto manejando su arma. Por suerte el tipo accedió a llevarlos a ambos consigo, ya que el prota le dijo que Emilio podría convertirse en el sucesor que él quería, aunque lo dijo más para salir del problema que porque en serio lo creyera. Por lo que sí, el príncipe y nuestro prota se unieron a Ignautus, o al menos los acompañarían hasta cumplir con sus objetivos. Por cierto, entre los hombres de Ignautus se encontraba un tipo con el poder de tener visiones sobre el futuro, y había tenido una sobre nuestro prota, regresando a su hogar, cosa que alegró mucho a Shu. Lo que no sabía era que en la visión se veía completamente devastado. Pero bueno, luego de esto, Demetrio les explicó a todos que debían conseguir más hombres para llevar a cabo su revolución, ya que actualmente con los hombres que contaban no era suficiente para enfrentar a un ejército de más de 20.000 hombres de la Armada Real, por lo que para conseguir más aliados había tomado la decisión de intentar hacer un trato con los osonianos, es decir, personas mitad bestia, mitad humano, como el tipo que había perseguido al prota al principio del anime, aunque los demás no estaban muy de acuerdo con eso, ya que sabían que tratar con esos tipos podía llegar a ser muy peligroso y tenían muy pocas posibilidades de que los tipos aceptaran. Pero Demetrio no cambió de opinión, ya que sabía que esa era la única forma de ampliar sus fuerzas. Pero bueno, luego de esto el campamento de Ignautus fue atacado por el escuadrón de osonianos que servían al rey, los cuales comenzaron a acabar con todo. Y para la mala suerte del prota, que daba un paseo por el bosque, de nuevo se encontró con el tipo que lo había atacado al principio, el cual lo comenzó a atacar sin contenerse, y el prota a duras penas era capaz de hacerle frente, ya que la diferencia de poder entre ambos era bastante elevada. Pero cuando nuestro prota estaba cerca de colgar los tenis, Emilio apareció para ayudar, y con su ayuda y la evolución del arma del prota, porque sí, no se lo dije, pero las armas evolucionan cuando el poder del portador se incrementa. Pero bueno, con eso lograron hacerle frente al tipo, ahorillándolo a escapar, además de que recibieron refuerzos, ya que sí, Alicia y Pascal los habían estado buscando por todas partes, ya que Alicia estaba muy preocupada por su entre comillas amigo. Aunque luego de encontrarse con los forajidos que habían logrado sobrevivir, estos no estaban muy seguros si debían confiar en ellos o no, ya que recordemos que Pascal anteriormente había trabajado para el rey. Por cierto, no se los había comentado, pero al prota le gustaba Alicia. Lastimosamente no tenía oportunidad con ella, ya que la chica estaba completamente enamorada de Emilio, aunque este no le prestaba atención. F por el prota, gente. Pero bueno, eso no es lo importante aquí, sino que el prota les pidió su ayuda a los forajidos para llegar a Babilonia, el lugar donde se encontraba la máquina, con la que podría regresar a su hogar. Pero estos le dijeron que llegar a ese lugar sería bastante complicado, ya que tendría que cruzar medio continente para llegar a su destino, pero que tenía suerte, ya que ellos también se dirigían al mismo rumbo, y podría realizar el viaje junto a ellos, eso sí, si no causaba muchos problemas. Además, Pascal y Alicia también decidieron unirse al viaje, ya que Pascal quería investigar en Babilonia algunos extraños sucesos que habían estado sucediendo por todo Endra, y Alicia no quería alejarse de su amigo, aunque eso representara poner en riesgo su vida. Y así, luego de unirse al grupo, todos se pusieron en marcha, y su primer destino era una isla remota, donde la mayor parte de los osonianos se refugiaba del maltrato que recibían por parte de los humanos. Pero mientras se dirigían a dicha isla, decidieron hacer una pequeña parada en un pueblo costero, antes de abordar el barco que los llevaría a la isla, en donde nuestro prota aprovechó para explorar y conocer un poco más de la cultura de Endra. Pero mientras este caminaba junto a Emilio y Alicia, fueron atacados por una niña, sí, como lo oyen, la cual, utilizando una especie de orbes, comenzó a atacar a nuestros protas. Afortunadamente Shu estaba ahí para proteger al príncipe, además de que mientras combatían, Demetrio apareció, el cual sin muchos problemas se encargó de detener a la niña, ya que esta era una Saising, es decir, una esclava que había sido capturada para ser utilizada como un arma. Pero Demetrio logró persuadirla, liberándola de las cadenas que la ataban y proponiéndole unirse a su grupo.
Por lo que sí, Ignautus había ganado a una nueva integrante. Y así, pasados unos días de esto, el grupo decidió partir hacia la isla, aunque para hacerlo tendrían que usar un barco, digamos que en ruinas. Y aunque en el camino tuvieron que atravesar una fuerte tormenta que estuvo cerca de destruir el barco, lograron llegar a su destino. Lastimosamente no fueron recibidos de la mejor manera, ya que apenas estos tocaron tierra fueron capturados por los osonianos, que no confiaban en ningún humano. Aún así, Demetrio utilizó el momento para comentarle a su líder el por qué habían llegado a la isla y sobre el plan de unir fuerzas para crear un reino mejor, en donde los osonianos no fueran tratados como la escoria de la sociedad, ya que sí, los osonianos eran tratados como esclavos y obligados a realizar el trabajo pesado de los humanos. Aún así, el tipo le dijo que estaba dispuesto a prestarle su poder, pero con una condición, que le entregara su cabeza, ya que si la causa era tan buena, debería estar dispuesto a sacrificar su vida por ella. Y sin más opción, Demetrio aceptó. Afortunadamente, cuando estaba por colgar los tenis, una de las compañeras de Demetrio los detuvo, ya que esta era mitad osoniana y no había sido atada como nuestros protas. Al ver esto, el líder de los osonianos decidió formar una alianza con Demetrio, ya que si estaba dispuesto a morir por la causa, era un hombre en el que se podía confiar. Por lo que sí, la misión había sido un éxito. Por otro lado, Emilio aún continuaba con la idea de acabar con su padre, pero el prota ya no estaba tan seguro de querer ayudarlo, ya que lo único que él quería era regresar a su hogar. Pero bueno, ahora que habían logrado formar una alianza con los osonianos, era momento de hablar con el rey, ya que ahora estaban en igualdad de condiciones para poder llegar a un acuerdo. Así que debían dirigirse a Babilonia, no solo para llevar a nuestro prota, sino también porque el rey también se dirigía a ese lugar. Y debían apresurarse, porque no sabían las intenciones que el tipo podría tener con las ruinas, y el regreso de Shu podría estar en riesgo, así que todos se pusieron en marcha. Por cierto, se me había olvidado decirles, pero Pascal había vuelto a su laboratorio, esto para realizar una investigación, ya que las partículas de todo Endra habían comenzado a drenarse, y si estas llegaran a acabarse, el mundo entero podría terminar colapsando. Y regresando con los protas, estos tuvieron que cruzar una serie de cordilleras para llegar a su destino, en donde como siempre se enfrentaron a varios problemas, como la aparición de varios dragones que intentaron destrozarlos. Afortunadamente, el dragón de Alice terminó salvando sus vidas, y al final los dragones resultaron ser buenas criaturas, ya que estos solo habían estado buscando a su hijo, y luego de recuperarlo incluso llevaron a todo el escuadrón hacia su destino. Pero bueno, ahora sí prepárense, porque lo bueno está por comenzar, ya que todos al fin lograron llegar a la ciudad de Babilonia, más específicamente a sus ruinas. Lo que no sabían era si habían logrado llegar antes que el rey, debido a que el lugar tenía varias entradas. Aún así decidieron adentrarse, pero para llegar al lugar donde se encontraba el artefacto debían atravesar varias pruebas, como escalar un enorme muro, en donde como siempre el prota le terminó salvando la vida al príncipe. Además tenían que atravesar un enorme laberinto. Aún así, cuando lograron cruzarlo, fueron interceptados por el escuadrón de osonianos que pertenecían al rey, puesto que sí, habían caído en una emboscada, desatándose una épica pelea a dos bandos. Aún así, en el transcurso de esta, Emilio abandonó a los otros para entrar a las ruinas y cumplir con su venganza, pero Demetrio le pidió al prota que lo acompañara. Además, si se preguntan cómo es que supieron que llegarían al lugar, y bueno, era porque entre ellos tenían a un traidor. Sí, y era la chica mitad osoniana, que también pertenecía al escuadrón que trabajaba para el rey. Por otro lado, Alicia, Emilio y el prota habían entrado a las ruinas, en donde este último intentó persuadir al príncipe de su venganza, pero sus palabras no sirvieron de nada, y Emilio por fin pudo reencontrarse con el rey, y apenas estuvo frente a él, de inmediato lo atacó para cumplir con su venganza. Por cierto, Babel, la máquina para cruzar a la superficie, había comenzado a funcionar. Mientras en la batalla, el rey no quería lastimar a Emilio, pero cuando cruzaban ataques, Shu lo detuvo y le dijo al príncipe que antes de acabar con su padre, que hablara con él y le preguntara cómo habían sido en realidad las cosas, ya que no podía basar sus decisiones en simples rumores. Pero mientras platicaban, el sosoniano que los había estado atacando apareció, y este intentó acabar con el príncipe, ya que ahora no obedecía más las órdenes del rey. Pero al intentar proteger a su hijo, el rey terminó perdiendo la vida a manos de la bestia, la cual quería cruzar a la superficie usando Babel, pero no le salió como esperaba, ya que la máquina terminó explotando cuando él intentaba cruzar. Y regresando con nuestros protas, el rey había muerto en los brazos de Emilio, el cual, a pesar de haber estado toda la serie diciendo que lo quería destrozar, al final no pudo contener las lágrimas al ver a su padre sin vida. Y bueno, no solo él estaba deprimido, ya que nuestro prota no podría regresar a su hogar usando la máquina, ya que ahora la máquina no existía más. Por otro lado, la chica que había traicionado a Ignautus
Ignautus se había arrepentido por sus acciones y les explicó que no había tenido alternativa, ya que necesitaba el dinero para sus padres. Y como Demetrio ya sabemos lo buena gente que es, dejó que volviera al equipo, aunque los otros miembros no estaban muy de acuerdo con la decisión. Pero bueno, una vez pasado todo esto, Emilio y Shun decidieron unirse permanentemente al escuadrón, ya que Emilio necesitaba otra razón para vivir y el prota pues ya no tenía otra cosa que hacer, hasta que encontrara otra forma de regresar a la superficie. Además, Pascal les dijo que el problema de la desaparición de partículas que ponía en riesgo a Endra provenía de la superficie, por lo que debían regresar al Palacio Real para obtener una solución, y ahí podrían estudiar más a detalle el caso de nuestro prota, por lo que todos se dirigieron al castillo, del que una vez habían tenido que escapar. Pero en el camino tuvieron que encargarse de algunos problemas, ya que algunas personas, al enterarse que el rey había muerto, estaban haciendo lo que querían, causando disturbios por toda Endra. Afortunadamente, el prota y el escuadrón lograron detenerlos, pero debían proclamar a un nuevo rey lo antes posible, aunque antes debían hacer una pequeña parada, ya que la isla donde se encontraban los osonianos había sido atacada por los nobles, que ahora que el rey estaba muerto querían expandir su territorio y usar a los osonianos como esclavos. Afortunadamente nuestros protas llegaron a tiempo y lograron impedir el ataque de los tipos, ya que estaban en deuda con los osonianos, que habían aceptado ayudarlos cuando más lo necesitaban. Y al ver el buen acto de fe que los protas habían tenido con ellos, el líder de los osonianos se unió a su grupo para intentar regresar a la normalidad, el caos que se había desatado por toda Endra. Pero bueno, dejando esto a un lado, por fin lograron llegar al castillo, sí, al lugar a donde nuestro prota había sido transportado, y estos fueron recibidos por los pocos sirvientes que no habían desertado con la muerte del rey y habían estado esperando el regreso de Emilio al trono. Aunque no estaban muy contentos con los osonianos ni con los forajidos, aún así no era momento para peleas. Además, Pascal se apresuró a los laboratorios para tratar de averiguar por qué las partículas de todo lugar habían estado desapareciendo. Pero mientras esto sucedía, un extraño ser había estado merodeando las cercanías del palacio, por lo que los Ignautus habían estado haciendo guardia, y al final sí, tenían razón, ya que dicho ser resultó ser el osoniano que había intentado cruzar a la superficie, el cual había logrado sobrevivir a la explosión y gracias a esta había obtenido nuevas habilidades. Aún así, con la ayuda del prota y de los Ignautus lograron ahuyentarlo, y gracias a estas acciones se habían ganado la confianza de la Guardia Real. Pero bueno, mientras tanto, Shun y el príncipe se dirigieron al calabozo para tratar de encontrar alguna pista sobre el portal que había llevado al prota a ese mundo. Aunque buscaban algún indicio de dicho portal, terminaron cayendo en un precipicio del calabozo, y luego de salvarse por muy poco de una muerte bastante dolorosa, en el fondo del agujero se encontraron a un sosoniano, el cual les contó que había sido encerrado en ese lugar por el rey, pero no el rey que había muerto hace poco, sino por el padre de Emilio. Y ahora sí, pongan atención, porque lo que estoy por contarles es clave, ya que el tipo les contó la razón por la que había sido encarcelado, y esto era porque hace tiempo otra persona había llegado de la superficie a Endra y fue encontrado por el rey y su hermano, y luego de que el rey lo ayudara, este le brindó información acerca de la superficie, sobre lo tan avanzada que estaba su civilización, logrando hacerse con la confianza del rey, y poco a poco lo iba manipulando, ya que el tipo podía cruzar de Endra a la superficie cuando quería, y en cada viaje con sus artefactos lograba jugar con la ambición del rey. Pero el sosoniano, al notar esto, lo enfrentó, pero al hacerlo cavó su propia tumba, ya que el humano tenía la confianza del rey, y mediante un truco sucio logró hacer que el sosoniano terminara en el calabozo en el que se encontraba actualmente. Lastimosamente, cuando terminó de contar la historia, el prota accidentalmente le reveló que él provenía de la superficie, cosa que obviamente enfureció al tipo y de inmediato intentó acabar con su vida. Pero cuando lo hizo, del interior de Shu apareció un portal que lo transportó tanto a él como a Emilio a la superficie. Sí, como lo oyen, el prota había logrado regresar a su hogar, pero no lo había hecho solo, por lo que al llegar de inmediato se dirigió a ver a su madre, junto a Emilio, claro, ya que ahora quien debía buscar la forma de llegar a su mundo era él. Y al llegar a su casa, el prota pudo reencontrarse con su madre, que había estado buscándolo todo este tiempo. Pero al explicarle todo lo que le había pasado, esta no dudó ni un poco, ya que su padre también tenía la idea de que hubiera sido transportado a otro lugar, una de las rocas que investigaba, por lo que todo este tiempo había estado investigando cuál podría ser el paradero de Shu. Por lo que el día siguiente, el prota y Emilio se dirigieron al laboratorio del padre del prota para preguntarle si conocía alguna forma de que Emilio regresara a Endra. Y al contarle todo lo que había sucedido, este no se sorprendió, ya que tenía la idea de que eso hubiera podido pasar debido a la investigación que había estado realizando con la roca que el prota había encontrado. Pero le dijo a Emilio que no se preocupara, que pronto encontraría la forma de regresarlo a su hogar. Pero mientras regresaban a casa, Emilio se dio cuenta de algo. Él ya conocía al padre de Shu, ya que sí, él había sido el humano que antes había viajado a Endra y el que había manipulado a su padre, por lo que de inmediato lo enfrentó. Pero este lo recibió con un arma, diciéndole al prota que no hiciera una tontería y revelándole que en realidad él no era su padre. Sí, como lo oyen, y no solo eso, sino que en realidad había sido él quien acabó con la vida del padre de Emilio. Sí, el príncipe todo este tiempo había estado buscando venganza con la persona equivocada, pero cuando intentó acabar con este como lo había hecho con su padre, ambos lograron escapar, aunque el prota había quedado
quedado en shock. Y ahora, gente, pongan atención, porque les voy a explicar algo que les va a volar la cabeza, ya que nos revelan cómo fue que el padre de Shun, o bueno, el científico, había secuestrado al prota. Y resulta que cuando había estado en Endra, había acordado con el rey abrir un portal hacia la superficie, a cambio de colocar una máquina que extrajera las partículas de su mundo. Y el rey, que deseaba expandir su reino, aceptó. También nos revelan que el hermano del rey, Alsein, tenía un hijo con una enfermedad que no podían atender en ese mundo, por lo cual se lo encomendó al científico para que pudiera curarlo en la superficie. Pero como acaba de perder un hijo, terminó quedándose con el niño y después traicionó al rey, acabando con su vida, cuando ya había cumplido con su objetivo de crear un artefacto que pudiera extraer las partículas. Y así fue como todo había sucedido, y era por eso que Alsein había criado a Emilio, ya que su hijo había sido robado. Y sí, Emilio y el prota eran primos. Estuvo difícil toda esa explicación, gente, así que espero puedan colaborar suscribiéndose al canal y dejando su poderoso like. Ya sé que pido mucho, pero también me gustaría que comentaran un montón, para que YouTube me recomiende un poco más y el editor por fin pueda comer algo bueno este mes. Pero bueno, continuando con la historia, el prota, luego de corroborar lo que su padre le había dicho con su madre, pudo llegar a la conclusión de que todo era cierto, cosa que lo dejó muy deprimido, ya que la persona que todo este tiempo había visto como su padre era un asesino, y su verdadero padre había muerto frente a él. Pero no podía lamentarse para siempre, por lo que acordó una reunión con su padre, en la que le preguntó por qué había hecho todo eso, y le dijo que lo había hecho por el bien de la tierra, ya que las partículas de Endra habían mejorado exponencialmente la forma de vida de los humanos. Por cierto, el tipo había logrado cruzar a Endra gracias al poder de una roca que la madre del prota había encontrado en una excavación, además de que gracias a la riqueza que obtuvo de su trabajo había podido pagar los tratamientos del prota. Pero cuando le preguntó si no le importaba la vida de los ciudadanos de Endra, le dijo que era un sacrificio que debían aceptar, ya que esa era la única forma de mejorar su mundo. Pero si intentaba interponerse en su objetivo, olvidaría que él lo había criado y acabaría con él. Pero Shu no estaba dispuesto a abandonar a Endra y a todas las personas que habían conocido, por lo que su padre decidió acabar con él. Por suerte, cuando él y Emilio estaban por colgar los tenis, de nuevo fueron transportados a Endra. Esto debido a que el cristal con el poder de las partículas de Endra estaba en su interior, pero al llegar se encontraron con sus compañeros luchando contra un sosoniano, precisamente con el que había intentado viajar a la superficie, el cual era muy superior y el tipo quería acabar con el palacio real, por lo que Emilio y el prota iniciaron su revancha con él, aunque mientras lo enfrentaban comenzó a ser absorbido por el nuevo poder que había obtenido, ganando mucho más poder. Lastimosamente, ahora era demasiado fuerte para todos y nadie era capaz de hacerle frente. Por suerte, luego de un fuerte intercambio de ataques, la pérdida del control de sus habilidades le dio el tiempo a nuestros protas para escapar, aunque algunos de los miembros de Ignautus habían salido heridos. Por otro lado, Pascal había encontrado el lugar hacia donde todas las partículas de Endra estaban siendo atraídas, por lo que llegó a la conclusión de que el problema estaba en dicho lugar, y el prota apareció para confirmar su teoría y les contó todo lo que había sucedido con su padre, y que él era uno de los príncipes, además de que creía que en ese lugar podría estar el artefacto con el que su padre había estado robando las partículas, por lo que Shun junto a Emilio de inmediato se dirigieron al lugar donde se originaba la anomalía, junto al dragón de Alicia, mientras los Ignautus debían derrotar a la masa en la que se había convertido el sosoniano, antes de que destruyera todo el palacio, por lo que luego de un despegue bastante accidentado, en donde Pascal tuvo que sacrificarse para que los protas pudieran cumplir la misión, pudieron llegar al lugar en donde todo el caos de Endra se había originado, y apenas estos llegaron, utilizando sus armas comenzaron a destruir el artefacto que el científico había creado para drenar las partículas. Lastimosamente, mientras lo hacían, dicho científico apareció para detenerlos e intentó persuadir a Shun de regresar con él a su hogar junto a su madre. Mientras tanto, la batalla de Ignautus contra la masa oscura continuaba, y esta última había logrado ponerlos contra las cuerdas, ya que los daños provocados por los forajidos no servían de nada. Por suerte, Pascal había dejado un artefacto con la capacidad de destruir al organismo. Lastimosamente, para volar en pedazos al monstruo, uno de los aliados de los Ignautus se sacrificó, ya que el tipo creía que esa era su responsabilidad por haber sido compañero del tipo que había provocado todo el caos. Pero volviendo con los protas, estos comenzaron la batalla final contra el padre de Shun, el cual también tenía un arma, pero esta había sido creada artificialmente y con la cual había logrado herir al dragón que los acompañaba. Shu estaba convencido de que no tenía más opción de acabar con la persona que una vez había llamado padre, ya que esa era la única forma de salvar a las personas de Endra.
Y así, luego de una épica batalla en la que el arma del prota iba evolucionando constantemente, el científico logró atrapar a Shu, y al ver que este no cambiaría de opinión, decidió acabar con su vida. Por suerte, cuando estaba por hacerlo, recordó todos los momentos que habían pasado juntos, titubeando por un momento, lo que le dio a Emilio el tiempo suficiente para realizar un último ataque, con el cual acabó con la vida del científico, vengando así la muerte de su padre. Y así, una vez destruyeron el artefacto, con la ayuda del dragón que había sobrevivido, lograron regresar a salvo, reuniéndose con los demás. Por cierto, Pascal había sobrevivido, por lo que sí, todo había salido bien. Y ahora que Endra ya no corría peligro, los Ignautus podían continuar con su misión de restaurar el orden de Endra, y con su nuevo rey al mando, las cosas cambiarían para bien. Lastimosamente, el tiempo de la despedida llegó, ya que el prota regresaría a la superficie. Sí, porque aunque le encantara vivir en ese lugar y provenía de ahí, su verdadero hogar estaba al lado de su madre, por lo que luego de despedirse de Emilio, utilizando la roca, regresó a la superficie por última vez, ya que luego de hacerlo, esta perdió totalmente su poder. Y así termina este anime. Así que si te gustó y te gustaría que trajera más como este, no olvides suscribirte y dejar un comentario pidiendo el siguiente video, que lo subiré cuando este video alcance los 300 comentarios y 15,000 likes. Y sin más, sayonara.